Muy buenas a todos coders, bienvenidos a un nuevo video de Owl Code. El día de hoy vamos a estar siguiendo con el concepto de bucles y para ello vamos a estar utilizando el proyecto que creamos la vez pasada. Entonces para ello vamos a abrir una ventana de PowerShell aquí y vamos a echar a andar el proyecto. Eso recordemos que lo hacemos con el comando npm run dev. Si de pronto tú no tienes este proyecto, te recuerdo que puedes crear la aplicación con Bit usando el comando npm create Bit. Le pones que es la versión más reciente con latest y le pones el nombre de tu proyecto. Nosotros le colocamos bucles, ¿cierto? Y básicamente lo que le dices es que quieres seguir, continuar y utilizas Vanilla JavaScript. Después de hacer eso, lo que tienes que hacer es ingresar a la carpeta donde tienes como tal el proyecto, instalan las dependencias con npm install y finalmente cuando ya se instalen escribes npm run dev para echar a andar el proyecto y vemos que se nos despliega el proyecto en este host de aquí. Copiamos este host y nos vamos a nuestro querido navegador. Lo pegamos aquí, perfecto, sí, este es el que ya teníamos y abrimos nuestra querida consola, listo. Si ustedes quieren abrir la consola de esta manera, les recuerdo que pueden hacerlo a través de esta ventanita de aquí y pues normalmente viene con esta opción de aquí pegada siempre a la parte derecha, pero también lo podemos colocar que sea una ventana aparte, ¿listo? Entonces ya no es necesario que esté directamente en el navegador. Por el momento lo vamos a estar utilizando así y lo que vamos a hacer es colocar este al lado derecho y el código al lado izquierdo, listo, perfecto. La vez pasada nos habíamos quedado aquí básicamente en el bucle for, listo. Estamos viendo un poquito cómo se utilizan los bucles. Vimos el while, el do while y el for. Vamos a entonces a seguir con los otros dos bucles que nos faltan, que son el for in y el for off. ¿Listo? Para ello voy a crearme una carpetica que se llame 02 bucles.js. ¿Listo? Voy a comentar este código para que no genere mucho ruido en la consola. Este código aquí. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es importar este archivo de acá al inicio de nuestro proyecto. Import y 02 bucles, listo, para que pues podamos ver por consola lo que vamos a escribir en el 02 bucles, para que tengamos archivos separados y todo lo que vamos a hacer en la clase de hoy lo veamos en este nuevo archivo, ¿ok? Entonces vamos a copiarnos para recordar un poco cómo funciona el bucle for. Vamos a copiarnos este pequeño código de aquí, lo vamos a descomentar, listo. Vemos que tenemos un arreglo de edades en este punto, tenemos un arreglo de edades, vamos a ir aquí a la consola. Tenemos un arreglo de edades y vamos simplemente a hacer la impresión de lo que viene siendo la edad en la posición índice, ¿cierto? Recordemos que el bucle for lo que hace es recorrer este arreglo y nosotros básicamente le estamos diciendo que lo imprima con base al índice que nos devuelve el bucle for. ¿Listo? Vamos a ver que esto funciona correctamente y vamos a tener aquí del 11 al 20, que es básicamente el arreglo que tenemos arriba. Ahora imaginemos, vamos a crearnos un nuevo arreglo que se va a llamar personas, ¿ok? Las personas, vamos a dejar el arreglo que teníamos antes, qué pena, pero vamos a quedarnos personas, listo, más que aquí personas y vamos a quedarnos un arreglo. Dentro del arreglo lo que vamos a hacer es crear diferentes objetos literales. Vamos a poner aquí por ejemplo name, le ponemos por ejemplo Carlos y que tiene una edad de 22 años, otro que se llama por ejemplo Nicolás, tiene una edad de 44 años, otro que se llame por ejemplo Andrea y que tenga una edad, por ejemplo, de 33 años. Listo, con esto nos puede ser suficiente. Ahora tenemos un arreglo de personas. Cierto que nos dice que ya no está definido simplemente pues porque acá en el bucle tenemos definido edades. Entonces por ahora vamos a cambiar simplemente este valor de edades por personas. Vamos a ver qué nos está imprimiendo entonces. Vemos que en cada iteración que hace el bucle for nos está imprimiendo básicamente todo el objeto literal que tenemos aquí en cada una de las posiciones. Entonces recordemos que está la posición 0, colocémoslo por aquí, está la posición 0, está la posición 1, está la posición 2. Ahora hay una manera de hacer el bucle for un poco más elegante para no tener que escribir toda esta lógica directamente aquí, tener que estar viendo cuál es la longitud del arreglo de personas, etcétera, ¿cierto? Y pues digamos que aquí nosotros en nuestro bucle for tenemos que escribir personas en la posición índice y escribir después, digamos, algunas de las propiedades en caso de que nosotros queramos obtenerla, por ejemplo, el nombre. Entonces vamos a ver qué pasa si hacemos esto. ¿Listo? Tenemos Carlos, Nicolás y Andrea. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le coloco aquí no esto, sino que por error le coloco que es este valor más 5, por ejemplo? Vamos a ver qué pasa. Nos dice que no puede leer la propiedad name. Quitémosla de aquí por ahora y vamos a ver que nos va a mostrar undefined por todas partes. ¿Listo? Nos muestra 5 undefineds, ¿cierto? Entonces, digamos que de esta manera no está como de todo. Nosotros tenemos que hacer el control de las iteraciones. Pero hay dos bucles
que depende de lo que nosotros necesitemos, nos permiten hacer esto de una manera un poco más controlada, pero automáticamente. ¿Listo? Entonces vamos a comentar esta línea de código para tener la referencia y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver primero el bucle for of. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona esto. Para ello vamos a escribir la palabra reservada for, abrimos paréntesis y escribimos aquí una constante, la cual vamos a llamar en este caso persona. Ahorita les voy a explicar por qué le llamamos así y vamos a escribir of. De aquí viene el for of, listo, el for y el of. Y aquí vamos a escribir el nombre del arreglo que queremos iterar, en este caso va a ser personas, ¿listo? Personas, perfecto. Abrimos las llaves y aquí básicamente vamos a escribir el código que nosotros vamos a necesitar con la respectiva persona. Vamos a ver qué es persona como tal. Vamos a ver aquí console.persona. Persona, perfecto. Vamos a ver qué nos imprime en la consola cuando hacemos simplemente persona. Cargue y vemos que tenemos como tal los objetos, ¿cierto? Es decir, que persona tiene como tal los objetos y yo en ningún lado le coloqué que tenía que estar de una posición a otra o que tenía que estar iterando bajo una condición. Simplemente lo que está haciendo es decir, por cada una de estas posiciones vamos a hacer esto, lo que está dentro de de las llaves, ¿cierto? Entonces aquí siempre vamos a poder tener name, porque nunca nos vamos a poder equivocar con la longitud. Recordemos que cuando yo quitaba esta línea de código y le ponía aquí, por ejemplo, .name, veíamos que como esto estaba indefinido, yo no le podía pedir la propiedad name. Entonces miramos que esto nos da un error, porque él nos dice, en algún punto esto va a ser un define, ¿cierto? Como tal, el personas en la posición índice va a ser un define, porque no hay más posiciones que él pueda iterar. Entonces cuando él llegue, por ejemplo, a las 6 o las 7, va a decir, no, yo no tengo tantas posiciones, yo te voy a dar un define. Y si tú le pides el nombre, una propiedad a un define, él te va a dar este error que estamos aquí. Que no puedes leer la propiedad name de un objeto que es un define o de algo que es un define, ¿ok? Sin embargo, en este lado de acá, en este otro for, no vamos a tener ese problema porque ya no estamos dependiendo de estas posiciones o de esta condición para realizar la iteración. ¿Ok? Vemos que aquí tenemos Carlos, Nicolás y Andrea. Perfecto. Ese es el ciclo for of. Vemos que es algo muy simple, simplemente nos permite iterar al objeto persona. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo con este. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, un arreglo de nombres, simplemente. ¿Listo? Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, a Andrés, a Carla, a Fernando y a Hernando, por ejemplo, ¿cierto? Hernando. Normalmente es convención que a los arreglos se les coloque con mayúscula, ¿cierto? Como nombrado en plural, debido a que es una colección de algo, ¿cierto? En este caso es una colección de nombres, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos el ciclo for of, o tanto el for of como el for in que vamos a ver posteriormente, normalmente lo que se coloca aquí en esta parte es el nombre de este arreglo en singular, es decir, nombre. En este caso, ¿cierto? Nombre o nombres. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que nosotros tenemos aquí es cada uno de estos nombres iterándose. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona esto. Console.log nombre. ¿Listo? Vamos a comentar esto para que no nos haga mucho ruido lo anterior. Vamos a ver que tenemos Carlos, Nicolás y Andrea también. Andrea, Carlos, Andrés, Carla, Fernando y Hernando, que es lo que nosotros hemos colocado aquí. Perfecto. Eso está bien. Entonces, como vemos aquí, estamos diciéndole que cada uno de de estas posiciones o estos valores que tenemos en cada una de estas posiciones es un nombre, ¿cierto? Entonces él va a empezar diciendo, listo, vamos a empezar con Andrea, después nombre va a ser Carla, después nombre va a ser Fernando y finalmente nombre va a ser Hernando. Y aquí va a terminar el ciclo de una manera automática, claro. ¿Listo? Entonces aquí dentro de este for of también podemos utilizar las palabras reservadas continue y break si se nos antoja. ¿Listo? Continue y break. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. If nombre como tal es igual a Carla, vamos a decirle que esto tiene que continuar. ¿Listo? Es decir, que si es Carla, no vamos a mostrar el nombre. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a ver si esto funciona correctamente. Perfecto. Vemos que empieza Andrés, se salta de Carla porque dice, si llegas Carla, continúa, entonces salta a la siguiente iteración. Y entonces él se olvida de esto y vuelve a empezar. Y entonces dice, no, listo, ya mi nombre es Fernando, no es Carla, entonces lo imprimo. Después Hernando no es Carla, lo imprimo. Eso es básicamente lo que hace el for of. Ahora vamos a ver lo que hace el for in. Vamos a colocar aquí for in. Listo, vamos a comentar esto.
Y vamos a seguir usando el arreglo que tenemos acá arriba que se llama personas, ¿ok? Entonces para usar el for in vamos a volver a hacer algo muy parecido. Vamos a escribir for, que es la palabra reservada para este tipo de bucles. Colocamos constante y en vez de colocar el of, vamos a colocar el in. Ya veremos qué va antes del in, pero vamos a colocar in personas, ¿cierto? Vamos a ver llaves. Y aquí antes del in vamos a colocar índice persona. ¿Listo? ¿Por qué índice persona? Porque veamos que el for of nos entrega como tal el valor de esta posición, ¿cierto? O sea, yo estoy en la posición 0, lo que me entrega el for of es básicamente este objetivo de aquí. Si yo estoy en la posición 1, me entrega este objetivo acá. Y si yo estoy en la posición 2, me entrega este objetivo de acá. Pero ¿qué pasa cuando uso el for in? Cuando uso el for in, lo que estamos obteniendo es básicamente el índice. ¿Listo? Vamos a imprimir a ver qué nos está mostrando realmente. Índice persona, lo pegamos aquí y miramos en la consola que nos imprime. Vemos que tenemos el 0, el 1 y el 2. ¿Listo? Entonces, digamos que yo en este punto quisiera obtener como tal el valor de la persona. Pues realmente tú tendrías que utilizar un foro, pero si por alguna circunstancia tú necesitas esto, tendrías que venir aquí, escribir personas y colocarlo en esta posición. Vamos a ver que esto funciona perfectamente. Pero hay algo curioso con el for in, y es que recordemos que normalmente nosotros lo que hacíamos en esto, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, vamos a comentar esto un pequeño momento, y vamos a escribir aquí antes del for in un console log de personas en la posición 1, por ejemplo, ¿cierto? Vemos que aquí estamos colocando el 1 como número, ¿listo? Vemos que aquí el 1 como número nos entrega básicamente la posición 1 de personas, es decir, Nicolás con edad 44, ¿listo? Este número aquí también puede ser escrito en formato de string, es decir, yo le puedo colocar aquí comillas tanto simples como dobles, no pasa nada, ¿cierto? Y vamos a ver que también me lo entrega, ¿cierto? Lo que no está válido es que escribirle algo que no sea un número. Por ejemplo, yo le escribo esto, vas a ver que me va a devolver un define, ¿listo? Porque esto no está formateado numérico, entonces el arreglo no va a entender qué es eso. Entonces yo, por ejemplo, le pongo el 1, le puedo poner el 10 me va a decir que también es un define porque no existe. Pero si le pongo el 2, me va a decir, listo, es Andrea. Si le pongo el 0, me va a decir, listo, es Carlos. Listo. Entonces, algo curioso aquí del for in es que nos entrega estos índices en formato de string. Pero cuando nosotros lo imprimimos acá, estamos viendo, pongámoslo aquí de vuelta. Cuando lo estamos imprimiendo, estamos viendo que está en formato numérico. Pues recordemos que cuando imprimimos en consola, realmente no estamos viendo el tipo del todo. Entonces, vamos a hacer algo. Si nosotros queremos ver el tipo de, digamos, de una variable, una constante, le vamos a tener que escribir algo antes que se llama type of. ¿Listo? Esta es una palabra reservada que básicamente nos permite ver el tipo de una variable o una constante. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí que el índice de persona de qué tipo es. Vamos a comentar esto un poquito. Y vamos a ver que el índice de persona es de tipo string. Nos lo estamos dando 3 veces porque pues obviamente está haciéndolo 3 veces. Tenemos tres posiciones en este arreglo. Está diciendo que es de tipo string. Y por eso acá estamos pudiendo utilizar las personas en el índice de persona. ¿Listo? Entonces, recapitulando, tenemos esta línea de una vez. Recapitulando, tenemos dos ciclos nuevos. Tenemos el for of, que nos permite básicamente iterar. Y cada iteración que nosotros obtenemos, es decir, cada objetivo o cada variable o constante que tenemos aquí, es el valor del arreglo, ¿cierto? El valor en la posición de ese arreglo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un for in, lo que estamos obteniendo es la posición, ¿listo? Entonces, para que nos quede un poquito más claro, por si no tenemos dudas, vamos a hacer el pequeño esquemita que hicimos al principio cuando vimos los arreglos. Es que en la posición 0 nosotros tenemos este objeto de aquí, ¿cierto? En la posición 1 nosotros tenemos este objeto de aquí. Y en la posición 2 nosotros tenemos este objeto de aquí. ¿Listo? Entonces recordemos que los arreglos son básicamente colecciones que tienen el índice y tienen el valor. ¿Listo? Entonces, el índice es 0 y el valor del arreglo en ese índice es este. ¿Cierto? Este objetivo. Y así mismo para cada una de las posiciones. Entonces, cuando hacemos un for of, nosotros estamos utilizando las del lado derecho, es decir, los objetos como tal, el valor. Cuando nosotros hacemos un for in, estamos utilizando los índices. ¿Listo? Y esto ya depende de lo que queramos hacer. Vamos a utilizar tanto uno como otro. Y eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima.